Hoy presentamos procedimientos de la obra Manual Práctico y Analítico del doctor Ernesto Guarderas Izquierdo, de la abogada María Belén Cañas y abogado Ricardo Hernández González. Introducción. La pluralidad de los actos procesales vinculados entre sí y que integran el proceso tienen asignados por mandato normativo una determinada forma procesal, escritura u oralidad, a través de la cual deben realizarse para ser válidos. En la actualidad es casi imposible encontrar manifestaciones de sistemas orales y escriturales que no estén obligados a efectuar concesiones al esquema teóricamente antagonista, abriendo la puerta de esta manera a la consolidación y preferencia de modelos mixtos o combinados que recogen lo que se estima mejor y más útil del uno y otro sistema formal. Con la marcha a plenitud del Código Orgánico General de Procesos en adelante COGEP, el desarrollo de todos los procedimientos que éste regula combina lo escrito con lo oral. Lo primero a través de los actos de proposición, demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, y lo segundo a través de las audiencias preliminar de juicio única e incluso la que se realiza en la fase de ejecución. A través del procedimiento ordinario se resuelven todas aquellas controversias que no tengan establecido un trámite específico o especial para su sustanciación. El procedimiento es especial cuando, por ejemplo, se trata de la ejecución de obligaciones fundadas en títulos ejecutivos, procedimiento ejecutivo, o de declarar indemnizaciones por despido intempestivo, procedimiento sumario. Así también tienen un procedimiento propio aquellas controversias fundadas en documentos no ejecutivos que contengan obligaciones dinerarias y que no excedan los 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, procedimiento monitorio, y aquellas peticiones que se deciden sin contradicción, procedimientos voluntarios. En materias contencioso administrativa y contencioso tributaria, que también están reguladas en el COGEP, el procedimiento a seguir de manera general será el ordinario, excepto en los casos de silencio administrativo positivo y pago por consignación en materia administrativa y acciones especiales en materia tributaria, cuyas demandas se tramitarán en procedimiento sumario. Ahora bien, independientemente del procedimiento que se siga con la acción presentada ante los órganos jurisdiccionales, las actuaciones procesales se realizarán en audiencias, excepto los actos de proposición. En el procedimiento ordinario existen dos audiencias: una preliminar con la cual se busca sanear y convalidar el proceso, fijar los puntos de debate, conciliar y debatir sobre la admisión de los medios de prueba anunciados, y una de juicio en la cual se presentará el alegato inicial, se actuarán los medios de prueba admitidos y concluirá con los alegatos finales o de cierre. En los demás procedimientos contenciosos que recoge el COGEP, se realizarán todas estas actuaciones en audiencia única. La preparación del caso y de las audiencias en este nuevo esquema procesal requieren la aplicación de técnicas propias del sistema oral, cuyo eje transversal es la denominada teoría del caso, sin perjuicio de otras que es indispensable conocerlas, aunque sea brevemente.
El presente manual pretende servir de guía a los abogados en libre ejercicio, a los defensores públicos, a jueces, docentes y estudiantes de derecho, a fin de llegar a una aplicación uniforme de conceptos y criterios respecto del correcto desarrollo de un proceso judicial oral por audiencias, aplicando principios constitucionales relativos a la sustanciación de los procesos y al sistema procesal, entre ellos los de inmediación, concentración, contradicción y eficacia procesal, lo cual conlleva la obligación de concretar un cambio de mentalidad respecto de cómo enfrentar el desarrollo de un proceso en estas características. Capítulo 1. Procedimientos. 1. Procesos. 1.1. Aplicación de los principios de simplificación y uniformidad. El Código Orgánico General de Procesos desarrolla los principios procesales consagrados en la Constitución de la República. El libro cuarto denominado Procesos plasma, entre otros, dos principios importantes de nuestro sistema procesal que se encuentran enunciados en el artículo 169 de la Carta Magna, que son los de simplificación y uniformidad. Estos principios enseñan que las normas procesales deben procurar procedimientos que sean sencillos de entender y aplicar y que tengan en lo posible una misma forma, uniforme igual una forma, es decir, una misma estructura, con bases, momentos o etapas y reglas similares. Se deben eliminar en lo posible trámites innecesarios. De esta manera, los ciudadanos, jueces y operadores de justicia, abogados, docentes y estudiantes de derecho podrán saber y entender fácilmente la manera en que el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, procesa el juzgamiento de controversias en materias no penales y que la adecuada administración de justicia no se vea sacrificada por la imposición de un sinnúmero de trámites o procedimientos con distintas estructuras, fases, etapas y reglas, como sucedía cuando estaban vigentes en cuanto a procedimientos, el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código Orgánico Tributario, entre otros. 1.2. Tipos de procesos. En aplicación de estos principios, el libro cuarto del COGEB solo contempla 4 vías o procedimientos de carácter contencioso y un procedimiento de carácter no contencioso. Por lo tanto, cualquier ciudadano que acuda a los órganos jurisdiccionales con una pretensión solo puede encaminarlas a través de uno de estos 4 procedimientos de carácter contencioso o a través del procedimiento voluntario o no contencioso. No hay otra alternativa. Sin embargo, no hay que perder de vista que en el libro 2, títulos 2 y 3 del COGEB, se encuentran regulados los procedimientos de las diligencias preparatorias y de las providencias preventivas, respectivamente, que en la práctica son muy útiles. El primero para determinar o contemplar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso, o para anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse, y el segundo para asegurar la cosa sobre que se litiga o se va a litigar, o bienes que aseguren el crédito. Los procesos de carácter contencioso se dividen a su vez en 2: procesos de conocimiento y procesos de ejecución, aunque a estos últimos equivocadamente la ley los denomina procedimientos, sugiriendo que no son procesos sino simples procedimientos.
Los procesos de conocimiento están desarrollados en el título 1 y son el procedimiento ordinario capítulo 1 y el procedimiento sumario capítulo 3. Los procesos de ejecución, en cambio, se encuentran desarrollados en el título 2 y son el procedimiento ejecutivo capítulo 1 y el procedimiento monitorio capítulo 2. Cabe indicar que los procedimientos contencioso tributario y contencioso administrativo capítulo 2 del título 1 se deben tramitar ya sea por procedimiento ordinario, ya sea por procedimiento sumario, según el caso, con las especificaciones señaladas en las 3 secciones de este capítulo. En cuanto a los procedimientos contencioso tributarios, los artículos 320 y 321 disponen que las acciones de impugnación y las acciones directas se siguen por procedimiento ordinario, y el artículo 322 que las acciones especiales se siguen por procedimiento sumario. En lo relativo a los procedimientos contencioso administrativo, el artículo 327 ordena que deben seguirse por procedimiento ordinario, excepto el silencio administrativo positivo y el pago por consignación, que se siguen por procedimiento sumario. Finalmente, los procedimientos de carácter no contencioso deben seguir el trámite establecido para los procedimientos voluntarios desarrollado en el título 1, capítulo 4. A continuación pasamos a analizar los diferentes procedimientos que regula el libro 4 del COGEB y sus más importantes características, sin antes señalar que el conocimiento de los abogados litigantes deben adquirir sobre las normas que rigen las audiencias preliminar y de juicio del procedimiento ordinario es imprescindible, ya que, tal como veremos más adelante, ellas son aplicables de forma supletoria a la primera fase, fase preliminar, y a la segunda fase, fase de juicio, en los demás procedimientos que son de audiencia única. Procesos de conocimiento. Procedimiento ordinario, generalidades. El procedimiento ordinario es un proceso de conocimiento, ya que el actor o accionante acude ante el órgano jurisdiccional pretendiendo de éste la declaración de certeza sobre la existencia de un derecho sustancial controvertido, discutido o en disputa con el demandado. Busca del juez una importante actividad y esfuerzo intelectual que se da cuando él conoce lo que las partes han aportado al proceso a través de los actos de proposición, demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención de las pruebas y de los alegatos, y luego en su sentencia decide sobre el derecho sustancial en controversia. El artículo 289 señala que se tramitarán por el procedimiento ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan previsto un trámite especial para su sustanciación. Ahora bien, como en el Código solo existen 2 vías a través de las cuales se pueden tramitar los procesos de conocimiento, a saber, la ordinaria y la sumaria, y esta última tiene reserva legal, es decir, está destinada solamente para aquellas controversias que la ley expresamente dispone que deben seguir tal vía. Podemos concluir que si la pretensión de carácter contenciosa que queremos proponer a través de una demanda no está en el listado del artículo 332 o en una ley especial que nos remite expresamente a ella, entonces se la debe iniciar por procedimiento ordinario. De los procedimientos regulados en el libro cuarto, solamente el procedimiento ordinario se desarrolla en 2 audiencias,
la primera denominada audiencia preliminar y la segunda denominada audiencia de juicio. Resulta importante tomar en cuenta que antes o al momento de que el juzgador convoque a la audiencia preliminar, si existiera contestación a la demanda, debe conceder a la parte actora, tal como lo establece el artículo 151, cuarto inciso, el término de 10 días para que anuncie nueva prueba que se refiera a los hechos expuestos en la misma. La falta de aplicación de esta disposición dejaría en indefección al actor. El juzgador en la primera parte de la audiencia preliminar debe sanear y convalidar el proceso. Luego debe determinar el objeto de la controversia o lo que en los otros procedimientos se llama fijar los puntos de debate. Posteriormente debe buscar una conciliación entre las partes y, de no ser posible, finalmente en esta misma audiencia debe abrir el debate probatorio sobre los medios de prueba anunciados por cada uno de ellas en los actos de proposición, con el fin de resolver cuáles admite y cuáles no, y de ser el caso aprobar acuerdos probatorios. En el siguiente capítulo de este manual se desarrolla con mayor amplitud cada uno de estos momentos o etapas. La audiencia de juicio, que debe llevarse a cabo en máximo 30 días de culminada la audiencia preliminar, tiene 3 etapas claramente definidas: A. Alegatos iniciales; B. Práctica de pruebas; y C. Alegatos finales. Una vez culminados los alegatos finales, el juzgador debe emitir su resolución en forma oral en la misma audiencia, pudiendo suspenderla hasta por un término de 10 días para emitir el fallo si considera que el caso es demasiado complejo. La sentencia escrita con una mayor motivación, el juzgador la deberá notificar hasta 10 días después. Cabe señalar que la teoría del caso preparada por cada una de las partes procesales se plasma en la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario, no en la audiencia preliminar. Por otro lado, resulta importante recordar que según la ley, el alegato inicial debe concluir determinando, de acuerdo con la estrategia de defensa, el orden en que se practicarán las pruebas solicitadas y admitidas, y el juzgador debe ordenar la práctica de las mismas en el orden solicitado. En el capítulo segundo de este manual se abordará con mayor análisis los momentos o etapas de la audiencia de juicio. Como ya se indicó, los procedimientos regulados en el COGEB deben ser en lo posible uniformes, en aplicación del principio constitucional de uniformidad. A pesar de ello, como también ya se analizó, el único procedimiento que se desarrolla en 2 audiencias es el ordinario, mientras que los procedimientos sumario, ejecutivo y monitorio se desarrollan en una sola audiencia. Esto no impide, sin embargo, que los mismos momentos o etapas que se desenvuelven en 2 audiencias en el procedimiento ordinario se desenvuelvan o acumulen en una sola en los demás procedimientos. Al contrario, en aplicación del principio de uniformidad, el juez debería propender a ello. Eso sí, la audiencia única del trámite sumario, artículo 333.4 de la o del Ejecutivo, artículo 354, y la del monitorio, artículo 359, tienen por expresa disposición una misma estructura compuesta de 2 fases. La primera con 3 momentos o etapas: saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación, y la segunda con 2 momentos o etapas: pruebas y alegatos. No obstante, en ninguno de estos 3 procedimientos la ley regula cómo se debe desarrollar
estas dos fases y 5 momentos o etapas. De allí que resulta fácil concluir que deben aplicarse supletoriamente para ello las normas que regulan el procedimiento ordinario. El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil chileno señala: se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. Una norma similar debió incluirse en el Código Orgánico General de Procesos, pues, al parecer, la intención del legislador, al no regular expresamente cómo debían desarrollarse las distintas fases y momentos o etapas en los procedimientos sumario, ejecutivo y monitorio, fue que se aplicaran supletoriamente las normas del ordinario que regulan estas mismas fases y etapas en sus dos audiencias, preliminar y de juicio. Finalmente, tal como ocurría en el Código de Procedimiento Civil, el ordinario es el trámite que con mayor amplitud se permite ejercer el derecho a la defensa, pues éste concede términos más amplios en todas las actividades. Así, para contestar a la demanda y a la reconvención de existir, el término es de 30 días, mientras que en los demás procedimientos es solamente de 15 días. Existen 30 días entre la audiencia preliminar y la de juicio, término que no se contempla en los otros procedimientos en los cuales se pueden evacuar pruebas. Características. De lo mencionado se puede extraer las siguientes características del procedimiento ordinario. 1. Es un proceso de conocimiento. 2. De aplicación general o residual. 3. El único que tiene dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. 4. Es supletorio. 5. Es el de mayor amplitud para ejercer el derecho a la defensa. 6. Es el de mayor extensión. Amables amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro estudio del manual práctico y analítico de los doctores Ernesto Guarderas Izquierdo, abogada María Belén Cañas, abogado Ricardo Hernández González.